Hola, tengo 68 años y vivo en San Antonio, Texas. Durante décadas trabajé sola criando a mis hijos, construí mi propia sastrería con estas manos y cuidé cada documento de la propiedad familiar que mi madre me dejó en Monterrey. Pero mi propio hijo, el que yo crié con tanto sacrificio, falsificó mi firma y vendió esa propiedad robándose más de $200,000. Y cuando comencé a hacer preguntas, me llamaron loca, dijeron que estaba senil, y planearon internarme para quedarse con todo lo que me quedaba. Hoy estoy aquí porque ya no me voy a quedar callada, porque descubrí cada mentira, cada traición oculta, y porque sé que hay otras abuelas siendo robadas por sus propios hijos. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a defender lo suyo, habrá valido la pena. Si te conmueve lo que voy a contarte, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Necesito saber que no estoy sola en esta lucha? Me llamo Rosa Elena Mendoza, tengo 67 años, y vivo en Puebla, México, en una casa de 2 pisos que huele a canela y chocolate cada mañana. Durante 40 años construí mi vida alrededor de una sola verdad que mi madre me enseñó: la familia es lo más sagrado que existe en este mundo. Pero ¿qué haces cuando descubres que esa familia por la que sacrificaste todo está construida sobre mentiras? ¿Qué haces cuando las personas que más amas te traicionan y después te llaman loca por atreverte a decir la verdad? Hoy voy a contarte mi historia, no porque busque venganza ni compasión, sino porque necesito que alguien entienda que no estaba loca. Que todo lo que vi era real, que mis sospechas tenían fundamento, que mi corazón de madre no me engañaba cuando me decía que algo andaba terriblemente mal. Durante meses, mi familia me hizo dudar de mi propia mente, me hizo sentir pequeña, confundida, invisible. Pero yo no estaba confundida. Yo estaba despertando de un sueño largo y doloroso. Mi vida comenzó en un pueblo pequeño cerca de Cholula, donde el volcán Popocatépetl vigila desde el horizonte como un abuelo protector. Crecí entre el aroma del mole que mi abuela preparaba en cazuelas de barro y el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban cada hora del día. Me casé joven, como todas las mujeres de mi generación, con un hombre trabajador que prometió cuidarme siempre. Tuvimos 3 hijos: Miguel, mi primogénito, serio y ambicioso desde niño; Sofía, mi única hija, que siempre fue la más cariñosa; y Roberto, el menor, que nació con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Quedé viuda hace 15 años, cuando mi esposo murió en un accidente en la carretera. Él me dejó nuestra casa en Puebla y una pequeña propiedad comercial en el centro histórico que rentábamos a varios negocios. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad y ayudar a mis hijos cuando lo necesitaran. Yo administraba esa propiedad con el mismo cuidado con que cuidaba mi jardín de bugambilias, atenta a cada detalle, cada pago, cada documento. Los domingos siempre fueron sagrados en mi casa. Desde que mis hijos eran pequeños, establecí la tradición del almuerzo familiar. No importaba qué tan ocupados estuvieran, todos debían venir: Miguel con su esposa Patricia y sus 2 hijos, Sofía con su esposo Fernando, y Roberto, que aún no se había casado. La mesa se llenaba de mole poblano, chalupas, chiles en nogada cuando era temporada, y tortillas hechas a mano que yo preparaba desde las 6 de la mañana. ¿Cuándo comenzó todo a cambiar? A veces pienso que las señales siempre estuvieron ahí, pero yo no quería verlas. Quizás fue después de cumplir 65 años, cuando noté que mis hijos empezaron a hablarme diferente, con ese tono que usas con los niños pequeños o con personas que ya no entienden bien las cosas. Mamá, mejor déjanos eso a nosotros, decían cuando yo quería revisar las cuentas de la propiedad. Mamá, no te preocupes por esas cosas complicadas, insistían cuando preguntaba sobre los contratos de renta. Al principio, pensé que solo querían ayudarme, quitarme responsabilidades para que yo pudiera descansar después de tantos años de trabajo. Yo había criado a esos 3 niños prácticamente sola después de quedar viuda, trabajando en una tienda de telas durante el día y cosiendo vestidos por las noches para pagar sus estudios. ¿Acaso no merecía un poco de paz? Así que permití que Miguel, el mayor, se encargara de administrar los pagos de renta. Le di acceso a la cuenta bancaria donde se depositaban los ingresos, confiando en que cada mes me daría mi parte para vivir. Pero algo dentro de mí, esa voz que toda madre desarrolla después de años de criar hijos, comenzó a susurrarme que algo no estaba bien. Eran pequeñas cosas al principio, conversaciones que se detenían bruscamente cuando yo entraba a la sala, miradas que Miguel y Patricia intercambiaban cuando yo hacía preguntas sobre el dinero, la forma en que Sofía desviaba la mirada cuando le preguntaba si todo estaba bien con las rentas. ¿Era mi imaginación o realmente estaba pasando algo? Una noche de marzo, mientras preparaba atole de chocolate en mi cocina,
escuché a Miguel hablando por teléfono en el patio. Su voz sonaba tensa, preocupada. No te preocupes, decía, ella no sospecha nada todavía. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿De quién hablaba? ¿De mí? ¿Qué era lo que yo no debía sospechar? Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama mirando el techo, escuchando el sonido de los grillos afuera y el ladrido lejano de los perros del vecindario. Las sombras que la luna proyectaba en mi habitación parecían moverse, transformarse en figuras amenazantes. Por primera vez en mi vida, me sentí insegura en mi propia casa, la casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. No iba a quedarme callada, no iba a ignorar esa voz interior que me gritaba que algo andaba mal. Había pasado demasiados años de mi vida siendo complaciente, diciendo que sí a todo, poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero esta vez era diferente. Esta vez se trataba de algo más grande que la comodidad o la paz familiar. Se trataba de la verdad, y yo estaba dispuesta a encontrarla sin importar el costo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies comienza a moverse sin razón aparente? Así me sentí yo esa mañana de abril cuando decidí revisar mis propios documentos. Había pasado la noche entera dándole vueltas a la conversación que escuché, y al amanecer tomé una decisión: si Miguel no iba a ser transparente conmigo, yo misma buscaría las respuestas. Bajé al pequeño estudio que mi esposo usaba antes de morir, un cuarto que olía a papel viejo y tinta. Ahí guardábamos todos los documentos importantes, escrituras de la casa, papeles de la propiedad comercial, contratos de renta, estados de cuenta antiguos. Durante años, yo había sido meticulosa con cada papel, organizándolos en carpetas por año y tipo de documento. Pero cuando abrí el archivero metálico, mi corazón se detuvo por un segundo. Faltaban cosas. Los contratos de renta más recientes no estaban donde debían estar. Los estados de cuenta del último año habían desaparecido. En su lugar, encontré solo algunos papeles sueltos, copias de documentos antiguos que ya no tenían relevancia. ¿Quién había sacado esos papeles? ¿Y por qué? Mis manos temblaban mientras revisaba cada carpeta, cada folder, buscando desesperadamente algo que me explicara qué estaba pasando. Fue entonces cuando encontré un recibo arrugado en el fondo del cajón. Era de una notaría en el centro de Puebla, fechado 3 meses atrás. El recibo mencionaba trámite de poder notarial, y el nombre de Miguel aparecía claramente. ¿Poder notarial? ¿Para qué necesitaba Miguel un poder notarial de la propiedad? Yo nunca había firmado algo así. Al menos, no que yo recordara. El miedo que había comenzado como una pequeña semilla en mi estómago empezó a crecer como una enredadera que me apretaba el pecho. Subí las escaleras rápidamente, buscando mi bolsa donde guardaba mi agenda personal. Ahí anotaba todo: citas médicas, cumpleaños, pagos importantes. Revisé marzo, el mes anterior al recibo de la notaría. Ese día específico, según mi agenda, yo había ido al mercado en la mañana y después a misa de 3 de la tarde. Nunca estuve en ninguna notaría. El domingo siguiente, cuando toda la familia llegó para el almuerzo, yo ya tenía un plan. Serví el mole como siempre, sonreí como siempre, pregunté por mis nietos como siempre. Pero cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa, con el aroma del chocolate y los chiles llenando el comedor, solté mi pregunta casual, como quien no quiere la cosa: hijo, ¿cómo van las rentas de la propiedad este mes? Miguel casi se atraganta con su agua. Patricia dejó de masticar. Sofía miró su plato intensamente. Roberto, el menor, fue el único que parecía genuinamente confundido. ¿Las rentas, mamá?, preguntó Miguel después de un silencio incómodo. Van bien, como siempre. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, respondí, manteniendo mi tono ligero. ¿Podrías traerme los estados de cuenta la próxima semana? Me gustaría revisarlos, ya sabes, para mis propios registros. La tensión en la mesa se podía cortar con cuchillo. Miguel intercambió una mirada rápida con Patricia antes de responder: claro, mamá. Te los traigo sin falta. Pero pasó una semana, y los estados de cuenta nunca llegaron. Pasaron 2 semanas, y Miguel comenzó a evitar mis llamadas.
Cuando finalmente lo confronté en persona, su respuesta me dejó helada: mamá, creo que necesitas descansar. Has estado muy olvidadiza últimamente. ¿Recuerdas que me diste permiso para manejar todo hace meses? ¿Ya hablamos de esto, olvidadiza? Yo. La mujer que recordaba cada cumpleaños de sus 12 nietos, que nunca olvidaba una receta, que podía recitar de memoria las fechas importantes de toda la familia. ¿Ahora resultaba que era olvidadiza? La rabia comenzó a hervirme por dentro, pero la contuve. Si ellos querían jugar a ese juego, yo también podía jugarlo. Empecé a hacer mis propias investigaciones. Fui a la notaría donde se había hecho el supuesto trámite. La secretaria fue amable pero firme, no podía darme información sin una orden judicial. Sin embargo, me confirmó que sí se había registrado un poder notarial a mi nombre ese día. Un poder notarial que yo nunca firmé, que ni siquiera sabía que existía. Con el corazón rompiéndose en pedazos, fui al banco donde se depositaban las rentas de la propiedad. Pedí hablar con el gerente, un señor mayor que conocía a mi familia desde hacía años. Le expliqué mi situación, y él, movido por la compasión, me mostró algo que cambió todo: los depósitos de renta habían disminuido drásticamente en los últimos 6 meses. De 30,000 pesos mensuales, ahora solo entraban 10,000. ¿Dónde está el resto del dinero?, pregunté con voz temblorosa. El gerente revisó más registros y me mostró que había transferencias constantes a otra cuenta, una cuenta que yo no reconocía. Miguel había estado desviando el dinero de las rentas a esa cuenta misteriosa durante meses. Y lo peor de todo, los inquilinos estaban pagando completo, él simplemente se estaba quedando con la mayor parte. Salí del banco sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Caminé por las calles de Puebla sin rumbo fijo, pasando por la catedral donde me había casado, por el Zócalo donde había llevado a mis hijos a comer raspados cuando eran pequeños, por las calles empedradas que conocía de memoria. ¿Cómo era posible que mi propio hijo, el niño que había amamantado y cuidado, el joven al que había dado todo, estuviera robándome? Pero lo peor aún no había llegado. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a Miguel esperándome en la sala. Su expresión era seria, casi amenazante. Mamá, sé que fuiste al banco hoy, dijo sin saludarme. Los vecinos te vieron caminando perdida por el centro. Estamos muy preocupados por ti. Creo que es hora de que hablemos sobre tu salud mental. Patricia y yo hemos estado investigando lugares donde podrían cuidarte mejor. ¿Lugares donde podrían cuidarme? ¿Se refería a asilos, a instituciones? El shock fue tan grande que no pude responder. Simplemente lo miré, tratando de encontrar en sus ojos al niño que yo conocía, al hijo que me había jurado siempre protegerme. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño que me miraba con frialdad, con determinación, con algo que parecía peligrosamente cercano al desprecio. Esa noche lloré en silencio en mi habitación, abrazando una foto vieja de mis 3 hijos cuando eran pequeños, cuando sus sonrisas eran genuinas y su amor por mí era indudable. ¿Qué había hecho mal como madre? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Y más importante, ¿qué iba a hacer ahora? La desesperación puede hacerte sentir completamente sola en el mundo, como si estuvieras gritando en medio de un desierto y nadie pudiera escucharte. Así me sentí durante días después de esa confrontación con Miguel. Me preguntaba constantemente, ¿estoy realmente perdiendo la razón? ¿Será verdad que estoy confundida, que mi mente me está traicionando? Pero cada vez que dudaba, recordaba los números del banco, el recibo de la notaría, las miradas cómplices entre Miguel y Patricia. No, yo no estaba loca. Ellos querían hacerme creer que lo estaba. Fue doña Remedios, mi vecina de toda la vida, quien se convirtió en mi salvación. Una tarde de mayo, mientras regaba mis bugambilias en el jardín, ella se acercó a la reja que separaba nuestras casas. Remedios tenía 80 años, pero su mente era más clara que la de muchos jóvenes. Había sido maestra durante 40 años y tenía esa habilidad especial de ver a través de las mentiras. Rosa, me llamó con su voz suave pero firme, necesitamos hablar. Me acerqué a la reja y ella me miró directamente a los ojos. Escuché lo que Miguel le dijo al doctor Ramírez la semana pasada. Estaban en su jardín y yo estaba podando mis rosas del otro lado. Rosa, están planeando declararte incompetente. Ya tienen a un médico dispuesto a firmar papeles diciendo que no estás en tus facultades mentales. El mundo se detuvo por un momento. El sonido de los pájaros, el rumor del tráfico lejano,
todo desapareció. Lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. ¿Estás segura?, fue todo lo que pude decir. Remedios asintió con tristeza. Completamente segura, querida. Y creo que ya sé por qué lo hacen. Esa propiedad tuya en el centro vale mucho dinero ahora. Con la remodelación del centro histórico, esos locales comerciales se han triplicado en valor. Tu hijo lo sabe. Nos sentamos en mi sala esa tarde, y Remedios me ayudó a ver todo el panorama completo. Necesitas pruebas, me dijo con determinación. Necesitas demostrar que estás completamente cuerda y que ellos son los que están haciendo cosas turbias. Mi sobrino es abogado especializado en temas de familia y herencias. Déjame hablar con él. Una semana después, conocí al licenciado Martínez en su oficina del centro. Era un hombre de unos 50 años, con ojos amables pero mirada seria. Escuchó mi historia completa sin interrumpirme, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, él suspiró profundamente. Señora Rosa, lo que me cuenta es más común de lo que imagina. Lamentablemente, muchos hijos ven a sus padres mayores como obstáculos para obtener su herencia. Pero usted tiene ventajas, está lúcida, puede comunicarse claramente, y ahora tiene documentación de que algo extraño está pasando. El licenciado Martínez me explicó que necesitábamos construir un caso sólido. Primero, me recomendó hacerme exámenes médicos completos con un geriatra independiente que pudiera certificar mi salud mental. Si ellos traen un doctor que diga que usted está senil, usted tiene que tener 3 doctores que digan lo contrario, explicó. También me sugirió contratar un contador forense que revisara todas las transacciones de la propiedad. Durante el mes siguiente, me convertí en una detective de mi propia vida. Cada mañana me levantaba con un propósito: recopilar evidencia, documentar cada conversación extraña, guardar cada papel sospechoso. El licenciado Martínez me enseñó a grabar conversaciones legalmente usando mi teléfono celular. La ley permite grabar conversaciones en las que usted participa, me explicó. Esto puede ser valioso si Miguel o Patricia dicen cosas incriminatorias. Los exámenes médicos fueron exhaustivos pero necesarios. El geriatra, el doctor Salazar, me hizo pruebas de memoria, cognición, razonamiento lógico. Me sentí como una estudiante haciendo exámenes finales otra vez. Pero cuando recibí los resultados, sentí una validación inmensa: paciente de 67 años con facultades mentales completamente normales. Memoria excelente para su edad. Sin signos de demencia, Alzheimer o deterioro cognitivo significativo. El contador forense que el licenciado Martínez contrató encontró irregularidades alarmantes. No solo Miguel había estado desviando dinero de las rentas, sino que había negociado un préstamo usando mi propiedad como garantía, un préstamo del que yo nunca supe nada. El poder notarial que supuestamente yo había firmado le daba autoridad para hacer ese tipo de transacciones. La firma en ese documento era muy parecida a la mía, pero el perito grafológico que el contador contrató confirmó que no era auténtica. Alguien había falsificado mi firma. Cada descubrimiento era como recibir una puñalada en el corazón. ¿Cómo había llegado mi hijo a este punto? ¿El dinero era realmente más importante que nuestra relación? ¿Qué le había enseñado mal como madre? Las noches eran las peores. Me quedaba despierta mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de mi casa, recordando cuando Miguel era pequeño y venía corriendo a mi cama cuando tenía pesadillas. Mamá, protégeme, decía entonces. Ahora era yo quien necesitaba protección, pero de él. Remedios visitaba mi casa cada tarde para tomarme el té y darme ánimo. No es tu culpa, Rosa, me repetía constantemente. Tú fuiste una madre maravillosa. A veces las personas toman malas decisiones por ambición, por influencias externas, por debilidad de carácter. Eso no te hace mala madre. Sus palabras eran un bálsamo para mi corazón herido. Pero el momento más doloroso llegó en junio, durante el Día del Padre, cuando tradicionalmente visitábamos la tumba de mi esposo. Toda la familia fue al cementerio como cada año. Mientras estábamos frente a la tumba, con flores frescas en las manos, Sofía se acercó a mí y susurró: «Mamá, sé lo que Miguel está haciendo». Yo traté de detenerlo, pero Patricia lo tiene completamente controlado. Ella es quien está detrás de todo esto. Tiene deudas enormes y convenció a Miguel de que tu dinero era la solución. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No solo por la confirmación de mis sospechas, sino porque Sofía,
mi hija, había sabido todo este tiempo y no me había dicho nada hasta ahora. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté con voz quebrada. Ella bajó la mirada avergonzada. Tenía miedo de romper la familia, mamá. Pensé que las cosas se resolverían solas, que Miguel entraría en razón. Pero ahora veo que están yendo demasiado lejos. El plan de declararte incompetente es real. Ya tienen fecha con el juez para el mes próximo. Esa revelación cambió todo. Ya no tenía tiempo de seguir recopilando evidencia calladamente. Necesitaba actuar, y rápido. Esa noche, en mi casa, con Remedios y el licenciado Martínez presentes, tomamos una decisión. Era momento de contraatacar, de exponer la verdad antes de que ellos pudieran ejecutar su plan. Pero teníamos que hacerlo de manera estratégica, de forma que no pudieran escapar de las consecuencias de sus actos. El licenciado Martínez propuso un plan audaz: anticiparnos a ellos. Presentaríamos primero una demanda por falsificación de documentos y apropiación indebida. Al mismo tiempo, yo me sometería voluntariamente a una evaluación psicológica oficial ante el juez, demostrando mi lucidez antes de que ellos pudieran hacer su movimiento. Será un golpe preventivo, explicó el abogado. Los tomaremos por sorpresa. Acepté el plan, aunque mi corazón se rompía al pensar en las consecuencias. Estaba a punto de demandar a mi propio hijo, de exponer públicamente sus crímenes. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pensaría el resto de la familia? Pero luego recordaba sus palabras crueles, su frialdad, su disposición para declararme loca y encerrarme. Y mi determinación se fortalecía. No iba a dejar que me arrebataran mi dignidad, mi hogar, mi vida. ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo una doble vida? Así pasé todo el mes de julio. Por fuera, seguía siendo la Rosa de siempre, asistía a misa los domingos, regaba mis plantas cada tarde, preparaba agua de Jamaica cuando hacía calor, saludaba a los vecinos con una sonrisa. Pero por dentro, estaba construyendo un caso legal contra mi propio hijo, recopilando cada documento, cada prueba, cada testimonio que demostrara su traición. Los domingos familiares se habían convertido en actuaciones teatrales donde todos fingíamos normalidad. Yo servía la comida, ellos comían y conversaban sobre cosas triviales. Pero los silencios incómodos se hacían cada vez más frecuentes. Miguel y Patricia me miraban con una mezcla de impaciencia y frustración, como si estuvieran esperando que yo finalmente quebrara, que diera alguna señal de confusión mental que pudieran usar en mi contra. Una tarde de mediados de julio, Patricia cometió un error que me dio más información de la que ella pretendía. Estábamos en la cocina, yo lavando platos y ella secándolos. El calor era sofocante, típico de Puebla en esa época del año. Patricia comenzó a hablar, como si pensara en voz alta: Rosa, ¿has pensado que quizás sería más cómodo para ti vivir en un lugar donde no tuvieras que preocuparte por nada? Un lugar con enfermeras, con jardines bonitos, donde pudieras descansar realmente. Me quedé muy quieta, con las manos hundidas en el agua jabonosa. ¿Te refieres a un asilo?, pregunté con voz neutra. Patricia se apresuró a corregir: no un asilo. Más bien una residencia para adultos mayores. Lugares muy bonitos donde cuidan muy bien a las personas. Miguel y yo hemos estado viendo opciones. ¿Qué considerados?, respondí manteniendo mi tono calmado, aunque por dentro la rabia burbujeaba. Pero yo estoy muy bien aquí, en mi casa, gracias. Patricia forzó una sonrisa. Por supuesto, por supuesto. Solo queríamos que supieras que si algún día necesitas ayuda, estamos pensando en tu bienestar. Esa noche grabé en mi diario cada detalle de esa conversación. El licenciado Martínez me había enseñado a documentar todo: fechas, horas, testigos presentes, palabras exactas. Cada entrada en mi diario se convertiría en evidencia cuando llegara el momento de presentar nuestro caso. Mientras tanto, el contador forense seguía desentrañando la madeja de transacciones fraudulentas. Descubrió que Miguel había usado el dinero de mi propiedad no solo para pagar sus propias deudas, sino también para hacer inversiones riesgosas que habían fallado. Había perdido casi 200,000 pesos en un negocio de importación que nunca despegó. El préstamo que había sacado usando mi propiedad como garantía era para cubrir esas pérdidas. En resumen, mi hijo no solo me estaba robando, estaba apostando con mi patrimonio como si fuera dinero de casino. Roberto, mi hijo menor, seguía siendo el único que parecía ajeno a todo el drama. Trabajaba como ingeniero en la Ciudad de México y solo venía a Puebla cada 2 o 3 semanas.
Un domingo de finales de julio, logré quedarme a solas con él en el jardín mientras los demás estaban dentro de la casa. Hijo, le dije tomando su mano, necesito que me escuches con atención y mente abierta. Le conté todo, las irregularidades en las rentas, el poder notarial falsificado, el préstamo ilegal, el plan de declararme incompetente. Roberto me escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, incrédulo. Mamá, eso es imposible. Miguel no haría algo así. Debe haber un malentendido. Su negación era dolorosa pero comprensible. ¿Cómo aceptar que tu hermano mayor, tu ejemplo a seguir, es capaz de semejante traición? Roberto, tengo pruebas, le dije suavemente. Documentos del banco, reportes forenses, grabaciones. No te pido que me creas solo porque lo digo. Te pido que veas la evidencia con tus propios ojos. Saqué de mi bolsa una carpeta delgada que había preparado específicamente para él. Contenía copias de los documentos más importantes, los estados de cuenta mostrando las transferencias irregulares, el reporte del perito grafológico sobre la firma falsificada, las notas del contador sobre el préstamo ilegal. Roberto leyó cada página en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de escepticismo a confusión, de confusión a shock, de shock a una tristeza profunda. Cuando terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. No puedo creerlo, susurró. ¿Por qué haría esto? Tenemos buenos trabajos, podemos ganarnos la vida honestamente. ¿Por qué robar a su propia madre? Esa es la pregunta que me hago cada noche, respondí con voz quebrada. Y no tengo respuesta. Solo sé que necesito protegerme, y necesito saber si puedo contar contigo. Roberto me abrazó fuerte, como cuando era niño y yo lo consolaba después de una pesadilla. Claro que puedes contar conmigo, mamá. Siempre. Voy a hablar con Miguel, voy a tratar de hacerlo entrar en razón. No, lo interrumpí firmemente. No puedes decirle que sabes. No todavía. Si Miguel se entera de que lo descubrimos, podría acelerar sus planes o destruir evidencia. Necesito que actúes normal, que sigas siendo el Roberto de siempre en los almuerzos dominicales. Cuando llegue el momento correcto, te voy a necesitar de testigo. El peso de guardar ese secreto era claramente difícil para Roberto, pero asintió con determinación. Ahora tenía a mi hijo menor de mi lado, y eso me daba esperanza. No toda mi familia estaba perdida. No todos mis hijos me habían traicionado. Agosto llegó con sus lluvias vespertinas características de Puebla. Me encantaba el olor de la tierra mojada, el sonido del agua golpeando el tejado, la forma en que el aire se enfriaba después de cada tormenta. Pero este año, las lluvias me ponían melancólica. Cada gota que caía parecía una lágrima del cielo, llorando por la desintegración de mi familia. El licenciado Martínez me llamó a mediados de agosto con noticias urgentes. Señora Rosa, nuestro contacto en el juzgado nos informó que Miguel presentó oficialmente la solicitud para declararte incompetente. La audiencia está programada para el 15 de septiembre. Tenemos menos de un mes para preparar nuestra contraofensiva. Menos de un mes. 30 días para salvar mi vida, mi hogar, mi dignidad. El licenciado y yo nos reunimos varias veces esa semana para afinar nuestra estrategia. Presentaríamos nuestra demanda contra Miguel exactamente una semana antes de la audiencia que él había solicitado. Eso le daría al juez tiempo suficiente para revisar nuestras acusaciones y ver el panorama completo antes de tomar cualquier decisión sobre mi supuesta incompetencia. También sugiero, añadió el licenciado, que escribas una carta. Una carta explicando todo lo que has vivido, todo lo que has descubierto, todo lo que sientes. No para el juez, sino para tu familia. Cuando llegue el momento de exponerlos, esa carta puede ser el testimonio más poderoso de todos. Una carta. La idea me resonó profundamente. Toda mi vida había guardado silencio ante las injusticias pequeñas, tragándome mis opiniones para mantener la paz familiar. Pero esta vez iba a hablar, a escribir cada verdad que había callado durante tantos años. Esa carta sería mi legado, mi testimonio, mi última oportunidad de ser escuchada. Comencé a escribirla esa misma noche. Las palabras fluían de mi pluma como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Escribí sobre mi juventud, sobre mi matrimonio, sobre criar a mis hijos sola. Escribí sobre cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando para pagar sus estudios, cada comida que me salté para asegurarme de que ellos comieran bien.
Y luego escribí sobre la traición, sobre el dolor de descubrir que todo ese amor había sido recompensado con mentiras y robo. Escribí hasta que las lágrimas en mi rostro manchaban el papel, hasta que mis manos temblaban de emoción y cansancio. Septiembre llegó con el mismo sol brillante que siempre iluminaba a Puebla, pero para mí todo parecía más oscuro. Era el mes de la independencia, cuando las calles se llenan de banderas tricolores y gritos de ¡Viva México! Pero yo no sentía nada de ese espíritu festivo. Mi propia batalla por independencia estaba a punto de comenzar, y el enemigo estaba dentro de mi propia casa, de mi propia sangre. El primer domingo de septiembre, Miguel llegó al almuerzo familiar con una actitud diferente. Había algo en sus ojos, una determinación fría que me hizo sentir escalofríos a pesar del calor. Durante la comida, esperó a que todos estuvieran presentes y luego carraspeó para llamar la atención. Familia, comenzó con voz seria, necesito hablar con todos ustedes sobre mamá. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Roberto me miró de reojo, preocupado. Sofía bajó la vista a su plato. Patricia sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hemos notado, continuó Miguel, que mamá ha estado muy confundida últimamente. Olvida conversaciones, repite preguntas, a veces no sabe qué día es. Creo que todos hemos sido testigos de esto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Ahí estaba, el principio del fin. Miguel estaba construyendo públicamente la narrativa de mi supuesta demencia, asegurándose de que toda la familia fuera testigo de sus acusaciones. No estoy confundida, dije con voz calmada pero firme. Estoy perfectamente bien. ¿Ves?, dijo Miguel mirando a los demás, esto es parte del problema. Las personas con demencia temprana no reconocen sus propios síntomas. Por eso Patricia y yo hemos tomado una decisión difícil pero necesaria. Hemos programado una evaluación médica para mamá. Un especialista determinará qué cuidados necesita. Yo no necesito ninguna evaluación, respondí levantándome de la mesa. Y ciertamente no necesito que tú decidas qué es mejor para mí. La rabia que había estado conteniendo durante meses comenzaba a hervir en mi interior. Miguel también se levantó, su rostro enrojecido. Mira, mamá. Esto es exactamente lo que estoy hablando. Esta agresividad irracional. Antes tú nunca te comportabas así. ¿Agresividad irracional? Mi voz subió de volumen. ¿Es irracional querer saber dónde está el dinero de mis rentas? ¿Es irracional preguntar por qué sacaste un préstamo usando mi propiedad sin mi conocimiento? ¿Es irracional cuestionar por qué falsificaste mi firma en documentos legales? El shock en la cara de Miguel fue evidente. No esperaba que yo supiera tanto, que hubiera investigado. Patricia se puso de pie rápidamente. Rosa, no sabes de lo que estás hablando. Estás confundiendo las cosas otra vez. Pero yo la interrumpí. No estoy confundida, Patricia. Tengo pruebas. Estados de cuenta, reportes forenses, testimonios. Sé exactamente lo que has estado haciendo, lo que ambos han estado haciendo. El almuerzo familiar terminó en caos. Miguel y Patricia salieron enfurecidos, amenazando con acelerar el proceso de evaluación médica. Sofía se quedó llorando en la mesa, diciendo una y otra vez, lo siento, mamá, lo siento tanto. Roberto me abrazó y susurró en mi oído, vamos a luchar esto juntos, mamá. No estás sola. Esa noche, sabiendo que ya no había vuelta atrás, llamé al licenciado Martínez. Es momento de presentar la demanda, le dije con voz firme. Mañana mismo. El licenciado había estado esperando esa llamada. Perfecto. Ya tengo todo preparado. Presentaremos cargos por falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos y fraude. También solicitaremos una orden para congelar todas las cuentas relacionadas con tu propiedad hasta que se resuelva el caso. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El martes, el licenciado presentó formalmente nuestra demanda. El miércoles, un oficial judicial notificó a Miguel sobre los cargos en su contra. El jueves, recibí una llamada furiosa de Miguel gritando por teléfono, diciendo que yo estaba loca, que lo iba a arruinar, que me arrepentiría de esto. No me arrepiento de buscar la verdad, fue todo lo que le respondí antes de colgar. El viernes, sin embargo, recibí una visita inesperada. Era la hermana de mi esposo fallecido, tía Josefina,
una mujer de 75 años que siempre había sido justa y sabia. Rosa, me dijo sentándose en mi sala, Miguel vino a verme ayer. Me contó su versión de la historia. Pero conozco a ese muchacho desde que nació, y algo en su forma de hablar no me convenció. Quiero escuchar tu versión. Le conté todo a tía Josefina. Cada detalle, cada traición, cada prueba que había recopilado. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Mi hermano se estaría retorciendo en su tumba si supiera lo que su hijo está haciendo, dijo con voz quebrada. Rosa, cuentas con mi apoyo. Voy a testificar en tu favor si es necesario. Y voy a hablar con otros miembros de la familia para que sepan la verdad. Tener a tía Josefina de mi lado fue un punto de inflexión. Ella era respetada en la familia, su palabra tenía peso. Durante los días siguientes, ella habló con tíos, primos, amigos cercanos de la familia. Lentamente, la narrativa empezó a cambiar. Las personas que antes habían creído ciegamente en la versión de Miguel comenzaron a hacer preguntas, a dudar, a buscar su propia verdad. Pero Miguel no se quedó quieto. Contrató su propio abogado, uno de esos tipos caros de traje impecable que prometen ganar cualquier caso. La batalla legal se intensificó. Su abogado argumentaba que yo estaba senil, que las acusaciones eran producto de mi confusión mental, que Miguel solo había estado tratando de proteger mis intereses. Presentaron testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto desorientada, olvidadiza. Testimonios que, cuando el licenciado Martínez los investigó, resultaron ser malinterpretaciones o directamente falsos. La fecha de la audiencia se acercaba rápidamente. El 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, sería también el día de mi propia batalla por independencia. El licenciado Martínez pasaba horas conmigo cada día preparándome para el interrogatorio. El juez te va a hacer preguntas difíciles, me advirtió. Va a querer asegurarse de que realmente estás en tus facultades mentales. Tienes que mantener la calma, responder con claridad, no dejar que las emociones te dominen. Practicamos una y otra vez. Me hizo preguntas sobre fechas, eventos, números. Me pidió que resolviera problemas matemáticos simples, que recordara secuencias, que explicara conceptos complejos. En cada sesión de práctica, me desempeñaba perfectamente, demostrando que mi mente estaba clara y aguda. Pero el nerviosismo no desaparecía. ¿Y si me trababa durante la audiencia real? ¿Y si la presión me hacía olvidar algo importante? Remedios, mi vecina fiel, visitaba mi casa cada tarde con té y palabras de aliento. Rosa, tú eres la mujer más fuerte que conozco, me decía. Has criado 3 hijos sola, has mantenido un negocio, has superado la muerte de tu esposo. Esto es solo otro obstáculo, y vas a superarlo como has superado todo lo demás. Sus palabras me daban fuerza cuando la desesperación amenazaba con vencerme. La noche anterior a la audiencia, terminé de escribir mi carta. No era solo una carta, era un testamento de mi vida, de mi verdad, de mi dolor y mi esperanza. La leí una última vez, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Mañana, sin importar lo que pasara en esa sala de juicio, esta carta sería mi voz. Sería la prueba de que yo no estaba loca, de que había luchado hasta el final por mi dignidad y mi verdad. Coloqué la carta en un sobre cerrado con el nombre de cada miembro de mi familia escrito en la parte exterior. Mañana, después de la audiencia, sin importar el resultado, esta carta llegaría a sus manos. Y entonces todos sabrían, todos entenderían, todos tendrían que enfrentar la verdad que habían tratado de enterrar. El 15 de septiembre amaneció con un cielo despejado y ese azul intenso que solo se ve en Puebla. Las campanas de las iglesias repicaban anunciando el Día de la Independencia, y por toda la ciudad podía escucharse el sonido de los preparativos para las celebraciones nocturnas. Pero yo no pensaba en fiestas ni en celebraciones patrias. Hoy se decidiría mi propia independencia, mi libertad, mi futuro. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un traje azul marino que mi esposo me había regalado hace años para ocasiones especiales. Me peiné con esmero, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería lucir digna, respetable, completamente cuerda. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 67 años con arrugas que contaban historias de vida, pero con ojos claros y determinados. No, definitivamente no era la imagen de alguien perdiendo la razón. Roberto llegó temprano para acompañarme al juzgado. Mamá, todo va a salir bien, me dijo tomando mi mano mientras conducía por las calles de Puebla.
La verdad siempre triunfa. Yo quería creer en esas palabras, pero años de experiencia me habían enseñado que la verdad no siempre es suficiente. A veces el dinero, el poder, las conexiones pueden torcer la justicia. ¿Tendría Miguel ese tipo de influencias? ¿Habría sobornado a alguien? El juzgado estaba ubicado en el centro histórico, en un edificio antiguo con paredes gruesas que habían sido testigos de miles de casos, miles de historias humanas de dolor y esperanza. Subimos las escaleras de piedra gastada, nuestros pasos resonando en el pasillo vacío. El licenciado Martínez nos esperaba en la entrada de la sala. Llegaron justo a tiempo. El juez está revisando los documentos ahora. En unos minutos nos llamarán. Mientras esperábamos en el pasillo, vi llegar a Miguel y Patricia acompañados de su abogado elegante. Miguel me lanzó una mirada llena de rabia contenida. Patricia ni siquiera me miró. Detrás de ellos venían otros miembros de la familia, tía Josefina, que me saludó con un abrazo fuerte, algunos primos que se mantenían neutrales, y para mi sorpresa, Sofía, que se sentó a mi lado y tomó mi mano sin decir palabra. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y expresión seria, se sentó en su estrado y revisó los documentos frente a él. Bien, comenzó con voz profunda, este es un caso inusual. Tenemos una solicitud de declaración de incompetencia presentada por el hijo, y simultáneamente una demanda por fraude presentada por la madre. Vamos a abordar ambos asuntos en esta audiencia. Las siguientes 3 horas fueron las más difíciles de mi vida. El abogado de Miguel me interrogó primero, haciendo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundida. Señora Rosa, ¿puede decirnos qué día es hoy? 15 de septiembre, Día de la Independencia. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Cada respuesta salía clara y firme de mis labios. Luego vinieron las preguntas más complejas. ¿Puede explicarnos por qué firmó un poder notarial para que su hijo administrara su propiedad? Nunca firmé tal poder. La firma en ese documento es falsa, y tenemos un perito grafológico que lo confirma. El abogado de Miguel sonrió con suficiencia. ¿Está segura de que no lo firmó y simplemente lo olvidó? Completamente segura. Tengo un diario donde registro todas mis actividades importantes. El día que supuestamente firmé ese documento, yo estaba en el mercado y luego en misa. Tengo testigos. El juez pidió ver el reporte del perito grafológico. Lo leyó cuidadosamente, haciendo anotaciones ocasionales. Luego pidió ver los estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias irregulares. Su expresión se volvió cada vez más seria a medida que revisaba cada documento. Señor Mendoza, se dirigió a Miguel, ¿puede explicar estas transferencias de fondos? Miguel, visiblemente nervioso ahora, intentó justificarse. Esos fondos eran para mantenimiento de la propiedad, gastos operativos. El juez lo interrumpió. Según estos documentos, los gastos operativos de la propiedad no exceden los 5,000 pesos mensuales. Sin embargo, usted transfería 20,000 pesos mensuales a una cuenta personal. ¿A dónde iba ese dinero? El abogado de Miguel intervino rápidamente, tratando de desviar la atención. Su señoría, mi cliente actuaba en lo que él creía era el mejor interés de su madre, quien comenzaba a mostrar signos de deterioro mental. Pero el juez no parecía convencido. El deterioro mental que usted alega no está respaldado por ninguna evaluación médica oficial. De hecho, aquí tengo los resultados de 3 evaluaciones realizadas a la señora Mendoza en los últimos 2 meses. Todas indican que sus facultades mentales están completamente intactas. Fue entonces cuando el licenciado Martínez presentó la evidencia del préstamo fraudulento. Mostró cómo Miguel había usado el poder notarial falsificado para obtener un préstamo de 300,000 pesos usando la propiedad de su madre como garantía. El juez examinó los documentos con creciente indignación. Esto es muy serio, señor Mendoza. Estamos hablando de falsificación de documentos y fraude financiero. Miguel se derrumbó en ese momento. Su máscara de seguridad se resquebrajó, y por primera vez lo vi tal como era, un hombre asustado, atrapado en sus propias mentiras. Yo solo estaba tratando de salvar mi negocio, balbuceó. Necesitaba ese dinero para pagar deudas. Pensé que podría devolverlo antes de que mamá se diera cuenta. ¿No quería hacerle daño? ¿No querías hacerme daño?
Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Probarme, mentirme, intentar declararme loca no era hacerme daño? ¿Planear encerrarme en un asilo para quedarte con todo lo que tengo no era hacerme daño? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, todas las emociones contenidas durante meses finalmente brotando. Eres mi hijo, Miguel. Te di la vida, te crié, sacrifiqué todo por ti. ¿Y así es como me pagas? El silencio en la sala era pesado, incómodo. Incluso el juez parecía conmovido. Fue tía Josefina quien habló entonces, pidiendo permiso para dirigirse a la corte. Su señoría, conozco a esta familia desde hace 50 años. Rosa ha sido una madre ejemplar, una mujer de integridad inquebrantable. Lo que su hijo le ha hecho es una traición imperdonable. Mi hermano, el difunto esposo de Rosa, debe estar revolcándose en su tumba. El juez tomó una decisión entonces. He escuchado suficiente. La solicitud de declaración de incompetencia queda rechazada. La señora Mendoza está claramente en sus plenas facultades mentales. En cuanto a las acusaciones de fraude y falsificación, voy a ordenar una investigación criminal completa. Señor Mendoza, usted está obligado a devolver todos los fondos apropiados indebidamente, con intereses. La propiedad de la señora Mendoza quedará congelada bajo supervisión judicial hasta que se resuelva el caso criminal. Debería haber sentido victoria en ese momento, pero solo sentía un vacío profundo. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. Mientras salíamos de la sala, Miguel intentó acercarse a mí, pero Roberto se interpuso. Creo que ya has hecho suficiente daño, le dijo con voz fría. Patricia, por su parte, se escabulló rápidamente, evitando cualquier contacto visual con alguien. Afuera del juzgado, rodeada por Roberto, Sofía, tía Josefina y Remedios, finalmente me permití llorar. Lloré por la familia que había perdido, por la inocencia perdida, por los años de confianza traicionada. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había sido escuchada, porque mi verdad había sido validada, porque nadie podría llamarme loca nunca más. 3 días después de la audiencia, cuando las celebraciones de la independencia habían terminado y Puebla volvía a su ritmo normal, decidí que era momento de entregar mi carta. No la carta legal que había sido presentada en el juicio, sino la carta personal, la que había escrito con mi corazón sangrante durante todas esas noches de insomnio. La carta donde había vaciado mi alma, donde había contado no solo los hechos sino también los sentimientos, el dolor, la decepción, pero también el amor que aún sentía a pesar de todo. Le pedí a Roberto que convocara a toda la familia para una reunión en mi casa el domingo. Todos tienen que estar ahí, le dije. Miguel, Patricia, Sofía, Fernando, los tíos, los primos. Todos necesitan escuchar lo que tengo que decir. Roberto dudó por un momento. Mamá, ¿estás segura? Después de lo que pasó en el juicio. Pero yo estaba completamente segura. La justicia legal había sido servida, pero ahora necesitaba sanación familiar, y eso solo podría comenzar con total honestidad. El domingo llegó con lluvia, algo inusual para septiembre en Puebla. El cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo colectivo. Uno por uno, los miembros de la familia fueron llegando a mi casa. Miguel fue el último en llegar, visiblemente incómodo, con Patricia tomada de su brazo como si necesitara soporte físico. Se sentaron todos en la sala, en el comedor, algunos de pie apoyados contra las paredes. Había al menos 20 personas ahí, toda mi familia extendida. Me paré frente a todos con mi carta en las manos. Las manos me temblaban ligeramente, pero mi voz salió firme y clara. Gracias a todos por venir. Sé que estos han sido días difíciles para nuestra familia. El juicio fue necesario para proteger mis derechos y mi dignidad, pero me dejó con un vacío en el corazón. Porque ganar en una corte no repara las relaciones rotas ni sana las heridas profundas. Miré directamente a Miguel mientras hablaba. Durante meses me sentí invisible en mi propia familia. Me trataron como si mi opinión no importara, como si mi mente estuviera fallando, como si ya no fuera capaz de entender mi propia vida. Y lo más doloroso no fue el robo del dinero, fue el robo de mi dignidad, de mi voz, de mi valor como persona. Mi voz se quebró un poco, pero continué. He escrito una carta que quiero leerles. Es larga, pero les pido que tengan la paciencia de escucharla completa. Comencé a leer. Les hablé de mi juventud en el pueblo, de cómo aprendí de mi madre el significado del sacrificio y el amor incondicional.
Les conté sobre conocer a su padre, mi esposo, y los sueños que teníamos de construir una familia fuerte y unida. Describí cada nacimiento: Miguel, mi primogénito que me llenó de esperanza; Sofía, mi única hija que me enseñó la ternura; Roberto, el bebé que completó nuestra familia. Les recordé los años difíciles después de que su padre murió. Tenía 35 años cuando quedé viuda, leí con voz temblorosa. 3 hijos pequeños que alimentar, una casa que mantener, facturas que pagar. Trabajé en una tienda de telas durante el día, cosía vestidos por las noches, limpiaba casas los fines de semana. Nunca les conté esto, Miguel, Sofía, Roberto, porque no quería que se sintieran culpables. Solo quería que estudiaran, que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Podía ver lágrimas en los ojos de varios familiares. Sofía lloraba abiertamente, y Roberto tenía la mandíbula apretada tratando de contener su emoción. Miguel miraba el piso, su rostro pálido. Continué leyendo, describiendo cada sacrificio, cada momento de orgullo cuando ellos lograban algo, cada noche que me dormía dando gracias porque tenía una familia sana y unida. Luego llegué a la parte dolorosa de la carta, la parte donde describía el comienzo de mi pesadilla. En abril de este año, leí, noté la primera señal de que algo andaba mal. Era algo pequeño, un recibo que no cuadraba, una excusa que no tenía sentido. Pero ustedes, mi familia, me enseñaron a desconfiar de mi propia percepción. Cuando hacía preguntas, me decían que estaba confundida. Cuando expresaba preocupación, me decían que estaba olvidadiza. Lentamente, comencé a dudar de mí misma. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si mi mente me estaba traicionando? Mi voz se hizo más fuerte al leer sobre mi investigación, sobre descubrir las transacciones fraudulentas, el poder notarial falsificado, el plan de declararme incompetente. Cada descubrimiento era como recibir una puñalada en el corazón. Pero lo que más dolía no eran los números en los estados de cuenta, era la traición. Era saber que mi propio hijo, al que había dado la vida, prefería destruirme antes que admitir sus errores. Hice una pausa y miré directamente a Miguel. Hijo, sé que tuviste problemas financieros. Sé que tu negocio fracasó y que tenías deudas. Lo que no entiendo es por qué no viniste a mí, por qué no me pediste ayuda honestamente. Yo te habría ayudado si hubieras sido honesto. Pero en lugar de eso, elegiste robarme, mentirme, intentar destruir mi reputación y mi independencia. Miguel finalmente levantó la vista, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, yo. Comenzó, pero yo levanté mi mano pidiéndole que me dejara terminar. Aún tenía más que decir, más que necesitaba sacar de mi sistema. Leí sobre las noches de insomnio, sobre los momentos de duda cuando me preguntaba si realmente estaba perdiendo la razón. Describí el dolor de escuchar conversaciones sobre encerrarme en un asilo, sobre declararme incompetente, sobre quitarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Había momentos, leí con voz quebrada, en los que deseaba realmente estar loca, porque eso sería menos doloroso que aceptar que mi familia me estaba traicionando conscientemente. Luego llegué a la parte de la carta donde hablaba sobre descubrir mi propia fuerza. Pero entonces recordé quién soy. Soy Rosa Elena Mendoza, hija de María Guadalupe, nieta de Josefina. Vengo de una línea de mujeres fuertes que enfrentaron revoluciones, pobreza, viudez, y nunca se rindieron. No iba a permitir que me quitaran mi dignidad sin pelear. Así que luché, investigué, reuní pruebas, y busqué justicia. La carta terminaba con un mensaje de esperanza mezclado con dolor. Gané en la corte, pero esa victoria tiene sabor amargo. Porque lo que realmente quería no era ganar un juicio, era recuperar a mi familia. Quería que Miguel admitiera su error, que pidiera perdón genuinamente, que entendieras el daño que has causado. Quería que todos ustedes, mi familia, entendieran que una madre nunca deja de amar a sus hijos, incluso cuando esos hijos le clavan cuchillos en la espalda. Terminé de leer y el silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y los sollozos suaves de varias personas. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué sobre la mesa. Esta carta es para todos ustedes, dije. Para que la lean cuando quieran, para que entiendan mi perspectiva, para que sepan que yo no soy la villana de esta historia. Soy simplemente una madre que tuvo que elegir entre su dignidad y la comodidad de guardar silencio. Miguel se puso de pie entonces, temblando. Mamá, comenzó con voz apenas audible, no hay palabras suficientes para pedir perdón por lo que hice.
tienes razón en todo. Fui cobarde, fui deshonesto, fui cruel. Me dejé consumir por el pánico de perder todo, y en ese pánico destruí lo más valioso que tenía, tu confianza, tu respeto, tu amor. Se arrodilló frente a mí, algo que no había hecho desde que era niño. No espero que me perdones ahora, quizás nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de enmendarlo, de ser el hijo que merecías tener. Los días después de leer mi carta fueron extraños y dolorosos, como cuando un hueso roto comienza a sanar. Duele, pero es un dolor necesario para la recuperación. Miguel había admitido su culpa públicamente frente a toda la familia, pero las palabras son fáciles de decir. ¿Qué pasa después de las palabras? ¿Cómo se reconstruye la confianza que fue destrozada tan completamente? Patricia nunca vino a pedirme perdón. Según me contó Sofía, ella y Miguel se habían separado 2 semanas después del juicio. Aparentemente, cuando Patricia vio que el plan había fallado y que las consecuencias legales eran reales, decidió abandonar el barco que se hundía. Miguel quedó solo, enfrentando no solo las consecuencias legales sino también el colapso de su matrimonio. Parte de mí sentía lástima por él, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto daño te hagan tus hijos. Roberto se había convertido en un puente entre Miguel y yo. Él visitaba a su hermano regularmente, tratando de ayudarlo a reconstruir su vida mientras también me mantenía informada de su progreso. Mamá, me dijo una tarde de octubre mientras tomábamos café en mi cocina, sé que lo que Miguel hizo fue imperdonable. Pero también es tu hijo. No te estoy pidiendo que lo perdones inmediatamente, solo que mantengas tu corazón un poco abierto a la posibilidad futura de reconciliación. Sofía también venía a visitarme más frecuentemente ahora. Una tarde me confesó algo que me partió el corazón. Mamá, yo sabía lo que estaba pasando desde julio. Vi documentos en casa de Miguel, escuché conversaciones. Pero no tuve el valor de decírtelo. Tenía miedo de romper la familia, de causar un escándalo, de enfrentar a mi hermano. Fui una cobarde, y eso me hace tan culpable como él. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. ¿Podrás perdonarme algún día, perdonar? Esa palabra había estado rondando mi mente constantemente. ¿Qué significa realmente perdonar? ¿Es olvidar lo que pasó? ¿Es pretender que el dolor nunca existió? ¿O es algo más profundo y complicado? Esa noche, sola en mi casa con solo el sonido de los grillos afuera, reflexioné profundamente sobre el perdón. Recordé las enseñanzas de mi infancia, las palabras del padre García en la iglesia de mi pueblo: perdonar no significa permitir que te lastimen de nuevo. Perdonar significa liberarte del peso del resentimiento que te está destruyendo por dentro. Tal vez tenía razón. El resentimiento que había estado cargando era como una piedra pesada atada a mi corazón. Me costaba dormir, me quitaba el apetito, me robaba la alegría que solía encontrar en las pequeñas cosas de la vida. En noviembre, el licenciado Martínez me llamó con noticias. Señora Rosa, Miguel ha propuesto un acuerdo. Está dispuesto a vender su casa para devolverle todo el dinero que tomó, con intereses. También está dispuesto a firmar un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre su propiedad y aceptando responsabilidad penal por sus acciones. A cambio, pide que usted considere no presionar cargos criminales que podrían llevarlo a prisión. ¿Quería yo que mi hijo fuera a prisión? La idea me producía náuseas. Por un lado, parte de mí gritaba que la justicia debía cumplirse completamente. Él había cometido crímenes serios, había falsificado documentos, había robado. Pero por otro lado, era mi hijo. El niño que había llevado en mi vientre, que había amamantado, que había cuidado cuando tenía fiebre. ¿Podía yo ser la razón por la que terminara en una celda? Pasé una semana entera en oración y reflexión. Visitaba la iglesia cada mañana, me arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y pedía sabiduría, claridad, paz. Madre Santa, rezaba, enséñame el camino correcto. No el camino fácil, sino el correcto. Y lentamente, a través de esa semana de oración, comencé a entender algo importante: la justicia y el perdón no son opuestos, pueden coexistir. Le dije al licenciado Martínez que aceptaba el acuerdo, pero con condiciones adicionales. Miguel debía asistir a terapia psicológica para entender por qué había tomado esas decisiones terribles. Debía hacer trabajo comunitario, específicamente ayudando a personas mayores, para que entendiera el valor y la dignidad de los adultos mayores que había intentado explotar.
Y debía escribirme una carta cada mes durante un año, no pidiendo perdón, sino reflexionando sobre sus acciones y su proceso de cambio. Cuando Miguel escuchó mis condiciones, las aceptó inmediatamente. Lo que sea, mamá, me dijo a través de Roberto. Haré lo que sea necesario. Y así, a mediados de noviembre, firmamos el acuerdo. Miguel vendió su casa, me devolvió todo el dinero robado más intereses, y comenzó su proceso de rehabilitación emocional y moral. Su primera carta llegó a principios de diciembre. Era breve pero sincera. Mamá, comencé terapia esta semana. El psicólogo me hizo preguntas que nunca me había hecho a mí mismo. ¿Por qué tomé el camino fácil de robar en lugar de pedir ayuda? ¿Por qué estaba dispuesto a destruir mi relación contigo por dinero? No tengo respuestas todavía, pero estoy buscándolas. También empecé el trabajo comunitario. Estoy ayudando en un centro para adultos mayores, sirviendo comidas, hablando con las personas ahí. Cada uno de ellos me recuerda a ti. Cada uno tiene historias de vida, sabiduría, dignidad. Me avergüenza pensar que estaba dispuesto a quitarte tu dignidad por mi propio beneficio. Leí esa carta varias veces, buscando señales de sinceridad o manipulación. ¿Era genuino su arrepentimiento o solo estaba cumpliendo con lo requerido para evitar prisión? Pero algo en sus palabras resonaba verdadero. Había una vulnerabilidad ahí que nunca había visto en Miguel antes, una disposición a examinar sus propias fallas que me daba esperanza. La Navidad se acercaba, tradicionalmente la época más importante del año para nuestra familia. Cada año decorábamos la casa juntos, hacíamos tamales, armábamos el nacimiento. Pero este año todo era diferente. ¿Cómo celebrar la Navidad cuando la familia estaba tan fracturada? ¿Debía invitar a Miguel? ¿Podía soportar verlo en mi casa después de todo lo que había pasado? Tía Josefina me aconsejó sobre esto. Rosa, la Navidad es sobre reconciliación, sobre paz, sobre nuevos comienzos. No te estoy diciendo que finjas que nada pasó. Pero quizás puedes permitir un primer paso pequeño hacia la sanación. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Podía dar ese primer paso pequeño? Decidí organizar una cena de Navidad, pero con una nueva estructura. Invité a toda la familia, incluyendo a Miguel. Pero dejé claro que había reglas, nada de pretender que todo estaba bien, nada de conversaciones superficiales que evitaran el elefante en la sala. Si íbamos a estar juntos, íbamos a ser honestos sobre dónde estábamos en nuestro proceso de sanación. La noche de Navidad, mi casa se llenó de familia otra vez. El olor de los tamales y el ponche de frutas llenaba el aire. El árbol de Navidad brillaba en la esquina con luces de colores. Pero había una tensión palpable cuando Miguel llegó. Todos se quedaron quietos por un momento, sin saber cómo reaccionar. Fue mi nieta menor, de solo 6 años, quien rompió el hielo corriendo hacia Miguel gritando, «Tío». Los niños tienen esa capacidad de ver más allá de los problemas adultos, de ofrecer amor incondicionalmente. Cenamos juntos, pero no fue como antes. Las conversaciones eran cautelosas, cuidadosas. Había momentos de silencio incómodo. Pero también había momentos de risa genuina, especialmente cuando los niños contaban historias graciosas. Y al final de la noche, antes de que todos se fueran, pedí atención. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, dije. Sé que este año ha sido el más difícil que nuestra familia ha enfrentado. Pero estamos aquí, juntos, y eso significa algo. No estamos curados, pero estamos en el camino hacia la sanación. El año nuevo llegó con la promesa de nuevos comienzos, pero yo sabía que la verdadera transformación no sucede con el cambio de calendario. Sucede en los pequeños momentos de cada día, en las decisiones conscientes de elegir la sanación sobre el resentimiento, el crecimiento sobre el estancamiento. Enero trajo consigo aire fresco y cielos despejados, y con ellos, cambios sutiles pero significativos en mi vida y en mi familia. Las cartas de Miguel seguían llegando mensualmente, cada una más profunda que la anterior. En su carta de enero escribió, «Mamá, mi terapeuta me hizo una pregunta que me ha perseguido desde entonces. ¿En qué momento dejé de verte como mi madre y comencé a verte como un obstáculo? La respuesta me avergüenza. Fue cuando Patricia comenzó a presionarme sobre el dinero, cuando las deudas se acumulaban y sentía que me ahogaba. En lugar de enfrentar mis problemas como hombre, busqué salidas fáciles. Dejé que el miedo y la desesperación borraran décadas de tu amor y sacrificio». Cada carta revelaba más capas de su proceso interno.
Me contaba sobre las personas que conocía en el centro de adultos mayores, sobre doña Carmen que había sido traicionada por su propia familia de manera similar, sobre don Eduardo que le había compartido la sabiduría de sus 85 años. Estas personas me enseñan lo que debía haber aprendido de ti, escribía. Que la dignidad no tiene edad, que la experiencia es valiosa, que maltratar a los mayores es maltratar tu propia historia y futuro. Mientras tanto, yo también estaba en mi propio proceso de sanación. Doña Remedios me sugirió unirme a un grupo de apoyo para personas mayores que habían experimentado abuso financiero por parte de familiares. No estás sola en esto, Rosa, me dijo. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo. Al principio resistí la idea. Me daba vergüenza admitir públicamente lo que mi hijo había hecho. Pero finalmente accedí. El grupo se reunía cada jueves en un centro comunitario. Éramos 8 personas, en su mayoría mujeres entre 60 y 80 años, cada una con su propia historia de traición familiar. Había doña Mercedes, cuya hija había vaciado su cuenta de ahorros. Estaba don Antonio, cuyos hijos habían falsificado documentos para vender su casa. Escuchar sus historias era doloroso pero también liberador. No estaba sola. No era la única madre traicionada por sus hijos. Pero lo más valioso del grupo no era solo compartir el dolor, sino aprender estrategias de sanación. Nuestra facilitadora, una psicóloga llamada doctora Ramírez, nos enseñaba sobre el perdón saludable. Perdonar no significa reconciliarse necesariamente, explicaba. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener límites saludables. Puedes soltar el resentimiento sin permitir que te lastimen nuevamente. Sus palabras resonaban profundamente conmigo. Comencé a entender que yo podía perdonar a Miguel sin necesariamente volver a la relación que teníamos antes. Podía construir una nueva relación, una basada en honestidad y límites claros, no en la ciega confianza que él había abusado. Esta comprensión me liberó de la culpa que había estado sintiendo. Me había estado preguntando si era mala madre por no poder perdonar inmediatamente y olvidar. Ahora entendía que el perdón verdadero es un proceso, no un evento. En febrero, algo inesperado sucedió. Una reportera del periódico local me contactó. Había escuchado sobre mi caso a través del juzgado y quería hacer una historia sobre el abuso financiero de adultos mayores. Al principio rechacé la idea. No quería exponer más públicamente a mi familia. Pero la reportera, una joven llamada Daniela, me explicó su visión. Señora Rosa, su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer las señales de abuso financiero. Podría darles valor para defenderse. Su valentía al enfrentar a su hijo y buscar justicia es inspiradora. Lo pensé durante una semana, consultándolo con Roberto, con tía Josefina, con doña Remedios, y con mi grupo de apoyo. Finalmente decidí hacerlo, pero con una condición: la historia no sería solo sobre mi sufrimiento, sino también sobre mi resiliencia y recuperación. No quería ser vista como una víctima, sino como una sobreviviente que encontró su fuerza. La entrevista fue intensa. Daniela me hizo preguntas profundas sobre mis sentimientos, mis miedos, mi proceso. Le conté todo: la traición, el juicio, la carta, el camino hacia el perdón. Cuando el artículo se publicó en marzo, fue la portada del periódico local. El titular decía: de víctima a vencedora, una madre de Puebla enfrenta abuso financiero y encuentra fuerza en la verdad. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas de docenas de personas mayores compartiendo sus propias historias, preguntando por recursos legales, buscando consejos. Me llamaron de la radio local para una entrevista. Un centro de derechos de adultos mayores me invitó a dar una plática sobre mi experiencia. Yo, Rosa Elena Mendoza, que solo quería vivir tranquila en mi casa, de repente me había convertido en una voz para los adultos mayores maltratados. Miguel leyó el artículo. En su carta de marzo escribió: ver nuestra historia en el periódico fue como recibir un golpe en el estómago. Pero era necesario. Necesitaba ver desde afuera lo que hice, cómo mis acciones te afectaron y afectaron a otros. Me llena de orgullo ver cómo has transformado tu dolor en algo positivo, cómo estás ayudando a otras personas. Siempre supiste cómo convertir las experiencias difíciles en lecciones de vida. Yo solía admirar eso en ti cuando era niño. Perdí esa admiración en algún punto, cegado por mi egoísmo. Ahora la estoy recuperando, pero desde una perspectiva diferente, más madura, más genuina.
En abril organicé el primer taller de protección financiera para adultos mayores en mi comunidad. Con la ayuda del licenciado Martínez y un contador, enseñamos a 30 personas mayores sobre cómo proteger sus activos, reconocer señales de abuso financiero y qué hacer si sospechan que están siendo victimizados. Ver a todas esas personas tomando notas, haciendo preguntas, empoderándose con conocimiento, me llenó de un propósito que no había sentido en años. Sofía se había convertido en mi mano derecha para estos talleres. Ella manejaba la logística, creaba presentaciones, contactaba a los medios. Mamá, me dijo después del tercer taller, has encontrado tu verdadera vocación. No es solo administrar propiedades o coser, es educar y empoderar a otros. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. A mis 67 años, había descubierto un nuevo propósito, nacido del dolor pero floreciendo en algo hermoso y útil. Roberto también estaba asombrado por mi transformación. Mamá, eres como una mariposa que salió del capullo, me dijo una tarde. Lo que Miguel te hizo intentó destruirte, pero en cambio te fortaleció de maneras que nunca imaginaste. Le sonreí mientras le servía café. A veces, hijo, las heridas más profundas nos obligan a descubrir reservas de fuerza que no sabíamos que teníamos. No deseo mi experiencia a nadie, pero tampoco la cambiaría porque me enseñó mucho sobre mí misma. En mayo, 5 meses después de nuestro primer encuentro navideño, Miguel pidió reunirse conmigo a solas. Accedí, pero sugerí que fuera en un lugar neutral, una cafetería del centro. Cuando llegó, vi un hombre diferente al que había enfrentado en el juzgado. Había perdido peso, se veía cansado, pero había algo en sus ojos que no había visto en años, humildad genuina. Mamá, comenzó con voz temblorosa, no vine a pedir perdón otra vez. Ya sé que las palabras no son suficientes. Vine a decirte que finalmente entiendo lo que hice. No solo entiendo los hechos, sino el impacto emocional, psicológico, espiritual que tuvieron en ti. He estado trabajando intensamente en terapia, escribiendo mis cartas, sirviendo en el centro de adultos mayores. Y cada día entiendo más profundamente la magnitud de mi traición. Le escuché en silencio mientras continuaba. Pero también vine a decirte algo más importante, no espero que me perdones completamente. No espero que volvamos a ser como antes. Solo espero que algún día puedas mirarme y no sentir dolor, sino paz. Paz sabiendo que hice todo lo posible por cambiar, por ser mejor, por honrar tu sacrificio de alguna manera. El verano llegó a Puebla con su calor característico, pero este año el calor no me molestaba. Había una calidez diferente en mi vida ahora, una que venía desde adentro, desde un lugar de paz que había construido piedra por piedra durante estos meses difíciles. Junio marcaba casi un año desde que todo había comenzado, desde aquella primera sospecha de que algo andaba mal. Un año que me había llevado a través del valle más oscuro de mi vida, pero que finalmente me había traído a un lugar de luz inesperada. Los talleres de protección financiera para adultos mayores se habían vuelto eventos mensuales regulares. Habíamos alcanzado a más de 100 personas en nuestra comunidad. El Centro de Derechos de Adultos Mayores me había pedido que creara un programa de capacitación que pudiera replicarse en otras ciudades de México. Yo, que nunca terminé la preparatoria, que pasé mi vida cosiendo y criando hijos, ahora estaba creando programas educativos que podrían ayudar a miles de personas. Doña Remedios, mi vecina fiel que había sido el primer ángel en mi camino de sanación, me ayudaba a organizar cada evento. Rosa, me dijo una tarde mientras preparábamos materiales para el próximo taller, ¿quién hubiera pensado que aquella mujer que lloraba en su jardín hace un año se convertiría en esta líder comunitaria? Sus palabras me hicieron reír y llorar al mismo tiempo. Tenía razón. Yo no reconocía a esa mujer quebrada del año pasado. Había una nueva Rosa ahora, forjada en el fuego del sufrimiento pero templada por la decisión consciente de crecer en lugar de amargarse. Las cartas de Miguel continuaban llegando. Su carta de junio fue particularmente conmovedora. Mamá, cumplí 7 meses en terapia y en el servicio comunitario. Ya no lo hago porque el acuerdo legal lo requiera, lo hago porque me ha transformado fundamentalmente. Don Eduardo, un señor de 83 años del centro, me contó su historia la semana pasada. Su hijo también lo traicionó financieramente hace 10 años. Pero a diferencia de tu historia, don Eduardo nunca confrontó a su hijo, nunca buscó justicia, simplemente se resignó y murió un poco por dentro cada día. Me dijo que mi mayor suerte es tener una madre que se negó a ser víctima, que luchó por su dignidad. Dijo que esa lucha, aunque me haya dolido a mí,
Fue el regalo más grande que pudiste darme porque me obligó a enfrentar lo que hice y cambiar. Sus palabras me tocaron profundamente. Era cierto. Si yo me hubiera quedado callada, si hubiera aceptado pasivamente la traición, ambos hubiéramos perdido. Él nunca habría tenido la oportunidad de verdaderamente transformarse, y yo habría muerto lentamente en silencio, mi espíritu erosionándose hasta desaparecer. Mi lucha no solo me salvó a mí, también le dio a Miguel la oportunidad de salvarse a sí mismo. Roberto organizó una comida familiar en julio para celebrar mi cumpleaños número 68. Fue en su casa en la Ciudad de México, y todos vinieron, Sofía y Fernando, tía Josefina, varios primos, y después de mucha reflexión de mi parte, también Miguel. Ver a mi familia reunida otra vez, aunque de manera diferente a como solía ser, me llenó de una emoción compleja. Había pérdidas que nunca se recuperarían completamente, inocencias que nunca volverían. Pero también había nueva comprensión, honestidad más profunda, relaciones reconstruidas sobre cimientos más sólidos. Durante la comida, Roberto pidió atención y dio un brindis. Quiero hacer un brindis por mi madre, dijo levantando su copa. El año pasado nos enseñó muchas cosas dolorosas sobre nuestra familia. Pero sobre todo nos enseñó sobre la fuerza de una mujer que se negó a ser silenciada. Mamá, tu valentía no solo te protegió a ti, nos protegió a todos. Nos enseñaste que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que las mentiras cómodas. Nos enseñaste que perdonar no significa ser débil, sino ser sabio. Y nos enseñaste que nunca es tarde para transformar el dolor en propósito. Todos levantaron sus copas, incluso Miguel, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro. Después de la comida, Miguel se acercó a mí en el jardín donde yo estaba disfrutando del aire fresco. Mamá, dijo sentándose a mi lado, ¿puedo preguntarte algo? Asentí con la cabeza. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza para perdonarme después de lo que hice? Porque yo sé que me has perdonado, aunque nunca lo hayas dicho directamente. Lo veo en cómo me miras, en cómo me incluyes en estos eventos familiares, en cómo respondes a mis cartas. Me tomé un momento antes de responder, queriendo encontrar las palabras correctas. Miguel, el perdón no fue un momento. Fue y sigue siendo un proceso. Hubo días en que pensé que nunca podría perdonarte. Hubo noches en que el odio amenazaba con consumirme. Pero entonces me di cuenta de algo, aferrarme al odio era como tomar veneno y esperar que tú murieras. Me estaba lastimando a mí misma más de lo que te estaba lastimando a ti. Continué, mirando el cielo azul del atardecer. Pero también aprendí que perdonar no significa olvidar. No significa pretender que no pasó o que no dolió. Significa soltar el peso del resentimiento para poder vivir plenamente otra vez. Significa reconocer que tú eres más que el peor error que cometiste, así como yo soy más que la víctima de ese error. Ambos somos seres humanos complejos capaces de hacer daño y de sanar. Miguel lloró en silencio a mi lado. Después de un largo momento, habló con voz quebrada. No merezco tu perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de él. Le tomé la mano, arrugada como la suya por el trabajo y el tiempo. Hijo, todos merecemos una segunda oportunidad si estamos genuinamente dispuestos a cambiar. Y tú has demostrado que sí estás dispuesto. En agosto, recibí una llamada que cambiaría mi vida de una manera completamente inesperada. Era de una editorial en Ciudad de México. Habían leído el artículo sobre mi historia y querían que escribiera un libro sobre mi experiencia y lo que había aprendido sobre abuso financiero de adultos mayores, resiliencia y sanación familiar. Señora Rosa, dijo la editora, su historia necesita llegar a más personas. Podría ayudar a miles de familias a prevenir situaciones similares o a navegar el proceso de sanación si ya están en una. La idea de escribir un libro me parecía absurda al principio. Yo no era escritora. Pero Sofía y Roberto me animaron. Mamá, has estado escribiendo tu historia en esas cartas, en tus talleres, en tus pláticas. Un libro es solo una extensión de eso. Con su apoyo, acepté el proyecto. Pasé los siguientes meses escribiendo, reviviendo cada momento doloroso pero también cada momento de crecimiento. Fue catártico poner toda la experiencia en palabras, organizarla de manera que otros pudieran aprender de ella. El libro, titulado De la traición a la transformación, una madre encuentra su voz, se publicó en marzo del año siguiente. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de cartas de personas compartiendo sus propias historias,
agradeciéndome por darles palabras a su dolor y esperanza para su futuro. Se organizaron presentaciones del libro en todo México. Me convertí, sin planearlo, en una defensora nacional de los derechos de adultos mayores. Pero lo más significativo del libro no fueron las ventas ni la atención mediática. Fue que Miguel escribió el epílogo. En él, desde su perspectiva, narró su proceso de transformación, asumiendo completa responsabilidad por sus acciones y explicando el trabajo interno que había hecho para cambiar. Mi madre pudo haber contado esta historia sin incluirme, escribió. Pudo haberme borrado de la narrativa o presentarme solo como el villano. Pero me dio algo más valioso, la oportunidad de ser parte de la sanación, no solo del daño. Eso es el verdadero perdón. Ahora, mientras escribo estas palabras finales en un septiembre nuevo, 2 años después de que todo comenzara, reflexiono sobre el camino recorrido. Mi casa en Puebla sigue siendo mi refugio, pero ahora también es un centro comunitario donde otros adultos mayores vienen a buscar consejo y apoyo. Mis bugambilias siguen floreciendo en el jardín, más brillantes que nunca, como si también celebraran la transformación. Miguel y yo no hemos vuelto a la relación de antes, y probablemente nunca lo haremos. Pero tenemos algo nuevo, algo más honesto y auténtico. Él viene a visitarme cada 2 semanas, siempre preguntando primero si puedo recibirlo, respetando mis límites. Trabajamos juntos en algunos talleres ahora, él compartiendo su perspectiva desde el lado del perpetrador del abuso, advirtiendo a otros sobre los caminos peligrosos que tomó. ¿Me arrepiento de haber luchado? Habría sido más fácil quedarme callada, aceptar la versión de demencia que querían imponerme, vivir tranquilamente en algún asilo mientras mi familia se quedaba con mis bienes. Quizás. Pero no estaría viva, no verdaderamente. Estaría existiendo, nada más. Al luchar, al buscar justicia, al exigir ser escuchada, no solo salvé mi patrimonio y mi dignidad. Salvé mi alma. Mi legado ahora no es solo la propiedad que heredaré algún día, o la alfayataria que construí con tanto esfuerzo. Mi legado es cada persona mayor que asiste a nuestros talleres y aprende a protegerse. Es cada familia que lee mi libro y abre conversaciones honestas sobre dinero y límites. Es cada madre traicionada que encuentra en mi historia el valor para luchar por su propia dignidad. Y mi legado es también Miguel transformado. No el Miguel que me traicionó, sino el Miguel que emergió de las cenizas de ese error terrible. El hijo que finalmente entendió el valor de la integridad, que aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero sino en la capacidad de mirarte al espejo y estar en paz con lo que ves. Hoy, a mis 68 años, soy más fuerte de lo que nunca fui. Las líneas en mi rostro cuentan la historia de una mujer que lloró, luchó, perdonó y floreció. Y cuando me acuesto cada noche en mi cama, en mi casa que nadie pudo quitarme, con el sonido de los grillos afuera y el aroma de las bugambilias entrando por la ventana, duermo en paz. Porque finalmente encontré lo que buscaba, no solo justicia, no solo perdón, sino la profunda paz de saber que honré mi verdad, defendí mi valor, y transformé mi dolor en un propósito que seguirá viviendo mucho después de que yo me haya ido. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza. Soy madre, abuela, sobreviviente, luchadora, educadora y escritora. Y esta es mi historia. Una historia que terminó siendo no sobre ser llamada loca, sino sobre encontrar mi voz cuando todos trataron de silenciarme. Una historia sobre el tipo de fuerza que solo se descubre cuando te niegas a rendirte, incluso cuando los que deberían protegerte son los que más daño te hacen. Esta es mi historia. Y si tú estás leyendo esto enfrentando una situación similar, quiero que sepas, tú también tienes una historia que merece ser escuchada. Tú también tienes fuerza que aún no has descubierto. Y tú también puedes transformar tu dolor en propósito, tu traición en triunfo, tu silencio en una voz poderosa que cambia vidas. No estás loca. Estás despertando. Y ese despertar, aunque doloroso, es el principio de tu propia transformación.